Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta del día. Ahí tienen nuestra pregunta de hoy, tiene que ver con Venezuela. Hoy es 23 de enero y se cumple un año de la autoproclamación como presidente de Venezuela. El falso mandato de Juan Guaidó ha estado caracterizado por la corrupción, sus vínculos con paramilitares y la división interna. ¿Hasta cuándo seguirá Guaidó jugando a ser presidente? Participe en nuestra pregunta del día y deje su opinión. Nuestro primer tema es precisamente Venezuela. Este jueves, movimientos sociales y organizaciones sociales tomaron las calles de Caracas, la capital venezolana, para marchar contra el imperialismo y en defensa de la patria. La manifestación se da en el marco del Congreso Bolivariano de los Pueblos y en conmemoración al 23 de enero, una fecha histórica para la democracia de Venezuela. La marcha culminó con una concentración en el Palacio de Gobierno, donde el presidente Nicolás Maduro recordó las múltiples conspiraciones de la extrema derecha y Estados Unidos contra la revolución bolivariana el pasado año 2019. Este es entonces nuestro primer tema del día. Hace un año pretendieron imponerle a nuestro pueblo un golpe de Estado. Y los gringos salieron al mundo a decir, esto va a ser rápido y fácil. Y yo le dije al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo, les dije, fácil y rápido. Es que no cuentan con el pueblo. Es que no cuentan con la Unión Cívico-Militar. Es que no cuentan con los hijos de Chávez. Le vamos a dar una lección al mundo, les dije. Y le hemos dado una lección al imperialismo norteamericano, al mundo imperialista de Europa, de que aquí hay un pueblo unido, dispuestos a ser libres, dispuestos a ser patria. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también aseguró esta tarde que la extrema derecha del país fracasó en su intento de frenar a la revolución bolivariana. Lo único que pueden celebrar, como lo dijo hoy el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, lo único que puede celebrar la oposición extremista guaidocista es la corrupción, la corruptela y que se han enriquecido todos los jefes de la oposición y de la derecha venezolana a costa del sacrificio de Venezuela. Lo único que pueden ellos mostrar al mundo son sus peleas, sus divisiones, su debilitamiento, su falta de liderazgo. En fin, lo único que ellos pueden celebrar es el fracaso absoluto de su aventura golpista apoyado por el gobierno imperialista de Estados Unidos. El mandatario venezolano además propuso a los sectores que participan de la Mesa de Diálogo Nacional iniciar la negociación para un acuerdo de garantías electorales con el acompañamiento de la comunidad internacional. Yo quiero que lleguemos a un acuerdo de consenso. Yo invito al gobierno de México, al gobierno de Argentina, al gobierno de Panamá, e invito a la Unión Europea y al grupo de contacto a que acompañen a Venezuela en la negociación para un acuerdo electoral de amplia garantía. Y los invito al secretario general de la ONU, mi amigo Antonio Guterres. Se lo estoy diciendo con tiempo. Venezuela quiere que la Secretaría General de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales para que sean testigos el día que el pueblo de Venezuela recupere su Asamblea Nacional en las elecciones próximas constitucionales. Y como lo decíamos, este jueves se dio una multitudinaria marcha antiimperialista en el centro de Caracas. Nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal, estuvo siguiendo de cerca esta manifestación y por eso le preguntamos, Leonel, saludos, ¿cómo estuvo esta marcha antiimperialista en Caracas y cómo avanzan también los pormenores de este encuentro mundial antiimperialista?
Luis, bueno, estuvimos, claro, siguiendo de cerca esta movilización que comenzó en el sector oeste de Caracas y se dirigió hasta el Palacio de Miraflores. Fue una manifestación realmente con mucha energía de parte de la gente que estuvo presente ahí, como es habitual en las movilizaciones chavistas de este tipo, pero recalcaron dos puntos principales. Uno, conmemorando la fecha del 23 de enero, esta fecha histórica para el pueblo venezolano del año 58, en que derrocaron una dictadura con un alzamiento popular también. En segundo lugar, hubo menciones también para lo que se trató de hacer el 23 de enero pasado de 2019, cuando el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela, pero al cabo de un año la evaluación de las personas que estuvieron en esa movilización es bastante coincidente con lo que planteó el presidente Maduro, las palabras que escuchábamos anteriormente, señalando que nada fue efectivo de lo que se trató de hacer ese 23 de enero del año 2019, cuando también hubo movilizaciones de parte de la oposición, grandes despliegues, pero no tuvo el efecto esperado al cabo de un año, según nos comentaban las personas que estaban participando de esta movilización. Y en tercer lugar, le quisieron mostrar a los delegados del Foro Internacional contra el Imperialismo que se está desarrollando por estos días aquí en Caracas, que hay un pueblo movilizado, de un pueblo venezolano chavista movilizado que está desarrollando una constante agitación, presencia en las calles, conversación política, que está pendiente del acontecer y que está acompañando el proceso revolucionario. Y es por eso que no es tan fácil y no está solo el presidente Maduro, no era tan simple tumbarlo como se creía el año pasado, porque siempre ha estado acompañado de grandes movilizaciones en las calles. Entonces, esa fuerza, esa energía, esa vitalidad le quisieron mostrar a los más de 200 delegados internacionales que llegaron hasta Venezuela, y provenientes de más de 50 países, a este foro internacional. Así que concluyó, como ya lo señalabas tú, en este encuentro ahí en el Balcón del Pueblo, con una locución del presidente Maduro, donde concurrió toda esta gente que marchó durante la mañana y la tarde aquí en Caracas. Luis. Gracias, Leonel, por ese informe de todo lo que aconteció en esta marcha multitudinaria de este jueves 23 de enero en la capital, en Caracas, de Venezuela. Mientras tanto, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, más temprano recordaba que el año pasado el diputado opositor Juan Guaidó se apoderó ilegalmente de activos del país en el exterior en beneficio propio y lideró también un esquema de corrupción con fondos de la ONG estadounidense, la USAID, que la utiliza la Casa Blanca para promover acciones injerencistas en varias naciones. USAID le entrega personalmente a Carlos Vecchio y a Julio Borges 52 millones de dólares de un total, y esto es sacado del portal de la página de USAID, de un total de casi 467 millones en asistencia humanitaria, comillas, así como 184 millones para los venezolanos dentro de Venezuela. Rodríguez también afirmó que venezolanos corruptos residenciados en Estados Unidos y que tienen vínculos con el sector de la extrema derecha financian las acciones desestabilizadoras contra la revolución bolivariana. Todos estos corruptos, todos estos ladrones que se hicieron millonarios con contratos que directamente les otorgó Rafael Ramírez, todos estos ladrones financian a la oposición venezolana, financian los golpes de Estado contra Venezuela, financian las conspiraciones, los asaltos a cuarteles, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ladrones corruptos, a quien mantienen, por ejemplo, es el yerno Antonio Ledesma en Madrid. Nervis Villalobos es un íntimo amigo de este señor Alejandro Betancourt, y es un íntimo amigo de Miguel Enrique Otero, y es un íntimo amigo de, ahora lo sabemos, del padre del señor Juan Guaidó. El ministro además añadió que este jueves se cumplió un año del inicio del plan orquestado por Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro. En una operación de cambio de régimen, la administración Trump escogió a un ser anodino, un diputado que fue electo, eso es siempre muy importante recordarlo, con poco menos de 90.000 votos en un circuito del estado La Guaira. Esos son 0,45%
de los votantes electos en el registro electoral de Venezuela y montó todo un tinglado que de manera fulminante les permitiera derrocar al gobierno constitucional establecido por el voto del pueblo del presidente Nicolás Maduro y sustituirlo por este ser anónimo. Ya que estamos hablando de Venezuela, vamos a repasar nuestra pregunta del día de hoy. 23 de enero, a un año de su autoproclamación como presidente de Venezuela, el falso mandato de Juan Guaidó ha estado caracterizado por la corrupción, sus vínculos con paramilitares y la división interna en la oposición. ¿Hasta cuándo seguirá Guaidó jugando a ser el presidente? Hacemos un paréntesis, pero antes, nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Camboya. Vean cómo esta mujer lleva esta gran cantidad de verduras. Con esta imagen nos vamos a una pausa, ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Centenares de migrantes centroamericanos cruzaron desde tempranas horas de hoy a territorio mexicano y avanzan hacia el municipio de Tapachula en el estado de Chiapas. El contingente, conformado mayoritariamente por ciudadanos hondureños, cruzó la parte alta del río fronterizo Suchiate desde Guatemala. Este es entonces nuestro segundo tema del día. Apenas unos pocos migrantes quedaron en el campamento de refugiados de Tecunumán luego que la caravana partiera hacia Tapachula, que se encuentra a 10 kilómetros del retén de la Guardia Nacional. Para saber cómo avanza esta caravana de migrantes, conectamos ahora vía telefónica con nuestro corresponsal Hugo Vera, quien se encuentra precisamente con la caravana. Hugo, te saludamos. Cuéntanos cómo avanza esta caravana de migrantes centroamericanos. Buenas tardes, Rey. Saludos a ustedes allá en los estudios y también a los televidentes de Telesur. Yo estoy aquí en la carretera que va de Ciudad Hidalgo hasta Tapachula y los migrantes apenas desde la frontera han avanzado unos 8 kilómetros. Ellos se encuentran descansando y están fuertemente custodiados por las autoridades mexicanas de migración. También la Guardia Nacional Mexicana que le dio seguimiento desde que entraron en territorio mexicano en la vía hacia Tapachula, que sería la ciudad que ellos están persiguiendo como destino. Son cerca de unas 2.000 personas que abandonaron hoy Tecunumán y les quedan todavía unos 35 kilómetros que avanzar hacia la ciudad de Tapachula, que sería el destino final, como mencioné. Ellos en este momento se comunicaron con las autoridades mexicanas y están solicitando ese permiso para transitar libremente hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que en días pasados, cuando trataron de hacerse otras incursiones por el puente y por el punto fronterizo en Tecunumán, ya las autoridades mexicanas habían reiterado que esa figura de libre tránsito no existía dentro de la ley migratoria mexicana, que por tanto sí les invitaban a hacer un ingreso ordenado hacia México donde se pudieran analizar los casos para hacer el ofrecimiento que hizo el gobierno mexicano o darle cumplimiento a ese ofrecimiento que hizo el gobierno de López Obrador del ofrecimiento de trabajo y regularizar la situación dentro de México. Sin embargo, como recordamos, muchos de los líderes no estuvieron de acuerdo con esto y propusieron el tema de cruzar por la fuerza. México fue lo que pasó esta mañana. Los líderes propusieron nuevamente el ingreso hacia México y las autoridades mexicanas acompañaron. Sin embargo, hay que señalar que sí, que a pesar de que ellos están ahí, que se acercaron nuevamente las autoridades para hablar y ofrecerle nuevamente este ingreso ordenado y el registro de los casos individualmente. Ellos mantienen la petición que hacen inicialmente del libre tránsito. Y lo que hay que decir también es que hay más adelante, por donde ellos pretenden marchar hacia Tapachula, fuerte presencia de unidades migratorias. Hay buses, de hecho, estos de turismo, cerca de unos 22 buses, conté en mi camino de Tapachula para acá, así como también fuerte presencia de Guardia Nacional y la Policía Federal. Por tanto, va a ser un camino complicado para esta caravana y posiblemente se vean enfrentados a las autoridades si continúan el camino. Freddy.
Hugo, gracias por ese reporte. Seguimos muy de cerca todo lo que acontece con esta caravana de migrantes. Hasta la próxima. Mientras tanto, algunos migrantes que lograron cruzar a territorio mexicano hoy dicen estar felices. Vamos a escuchar. Pues mira, un gran logro haber cruzado el río porque como tú sabes estábamos ahí esperando pues que tal vez migración nos diera una opción a cómo pasar, pero gracias a Dios pues hoy tuvimos la oportunidad de pasar y feliz pues porque ya estamos aquí en México y esperando la respuesta. ¿Qué les han dicho las autoridades a esta hora? Pues los hicieron firmar unos documentos ahí a ver qué tal pues porque dicen para el refugio y todo eso, pero vamos a ver qué tal, vamos a esperar respuesta. Listo. ¿Tu nombre cuál es? Elden. Listo, muchas gracias. Hablemos ahora de otros temas que también son noticia y para eso revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. En Bogotá, Colombia, Hernán Tovar. En Colombia, entre los días 23 y 29 de enero, se llevarán a cabo ejercicios de cooperación militar, en los que participarán más de un centenar de militares estadounidenses junto a 43 soldados colombianos. Para analistas, esto podría desestabilizar la región, informa Hernán Tovar. Vamos ahora hasta Siria. Echanwanús, desde Damasco, 40 soldados perdieron la vida y otros 90 resultaron heridos en una feroz embestida terrorista contra posiciones del ejército árabe sirio en el sur de Idlib. Los efectivos, tras liquidar 50 extremistas, se replegaron para impedir el avance de los terroristas. Y tenemos una última información, ahora Iramsi Peraza, en Beijing. Wuhan, ciudad donde se detectó por primera vez el nuevo coronavirus, suspendió todo el transporte público para evitar más contagios. Beijing también canceló actividades a gran escala por el Año Nuevo Lunar. Nuestro tema en desarrollo de hoy se genera en Bolivia. Dirigentes nacionales del Movimiento al Socialismo y organizaciones populares del Pacto de Unidad definen en la ciudad del Alto la fórmula presidencial para las elecciones del próximo 3 de mayo. Los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca vienen de cumplir ejercicios de gobierno con Evo Morales. Choquehuanca participa del acto y asegura que acatará las determinaciones de los sectores sociales. Vamos ahora a establecer contacto con nuestro corresponsal Freddy Morales para actualizarnos. Todavía no tenemos a nuestro corresponsal Freddy Morales. Vamos entonces, como le decíamos, dirigentes nacionales del Movimiento al Socialismo y organizaciones populares del Pacto de Unidad definen en la ciudad del Alto la fórmula presidencial para las próximas elecciones del mes de mayo, que se celebrarán el 3 de mayo, como estrategia para desplazar el golpe, el fascismo que usurparon las funciones legítimas del presidente Evo Morales. Las bases buscan ratificar la fórmula Arce-Choquehuanca en una reunión en el Alto. Ambos candidatos vienen de cumplir ejercicios de gobierno con Evo Morales, tanto Luis Arce como ministro de Economía y David Choquehuanca como canciller. Choquehuanca participó de este acto y asegura que acatará las determinaciones de los sectores sociales. Ahora sí tenemos a nuestro corresponsal Freddy Morales vía telefónica, establecemos contacto con él. Saludos Freddy, cuéntanos cuál es el panorama, tanto político como social, en Bolivia. Adelante. Hola Luis, estamos aquí en la ciudad del Alto, en el mercado campesino. Acaba de terminar una prolongada reunión de los movimientos sociales y del movimiento al socialismo de dirigentes nacionales de ambas instituciones. El movimiento al socialismo y las organizaciones sociales que han venido respaldando al movimiento al socialismo. Se han tomado ya decisiones y es don David Choquehuanca, candidato vicepresidencial, quien nos va a informar de las conclusiones de esta reunión. Don David, por favor. Para Telesur, don David, las conclusiones de esta reunión, por favor. Ya ustedes han sido testigos de que ha habido un debate, ¿no? Han informado a la comisión que ha ido a Argentina, ¿no? Hemos escuchado con mucha tristeza, ¿no? Nos ha dolido a algunos de nosotros,
¿ya? En algunos ha provocado rabia, enojo, pero después los movimientos sociales han analizado con mucha madurez, que quiero valorar, que quiero destacar de los movimientos sociales, y ellos han cuidado la unidad, ellos han decidido cuidar nuestro instrumento político, ellos han decidido de ofrecer en estas elecciones una verdadera alternativa electoral para que nuestro proceso de cambio siga marchando, para que los movimientos sociales, para que el pueblo boliviano pueda tener una verdadera alternativa electoral. Y ellos han decidido llevar como David Choquehuanca la presidencia, pero por la unidad, ¿no? Por los intereses del país, ¿no? Por nuestro pueblo, ellos han decidido aceptar de que yo vaya como candidato a vicepresidente, y yo acato, ¿no?, esta decisión que han tomado nuestras organizaciones, nuestros movimientos sociales. ¿Cómo se va a definir la designación de a legislativos, senadores y diputados como candidatos? También han dicho, ¿no?, aquí que tiene que ser conjuntamente con el instrumento de los movimientos sociales de manera consensuada, ¿no? Eso sí tiene que definirse aquí, con nuestras organizaciones, ¿no?, porque no podemos, ¿no?, permitir que se decida, ¿no?, sin consultar a nuestras organizaciones. Muchas gracias. Luis, el señor David Choquehuanca nos ha informado entonces que esta reunión nacional de dirigentes del movimiento al socialismo y también de organizaciones sociales han decidido consolidar el binomio que ya fue definido y anunciado por el líder de estas organizaciones, Evo Morales, en sentido de que se consolida el binomio del exministro de Finanzas de Bolivia, Luis Arce, y también la vicepresidencia, el señor David Choquehuanca, que durante 11 años fue canciller del gobierno de Evo Morales. Ha concluido esta reunión nacional, fueron aproximadamente 6 horas de debate sobre este tema. Y a partir de ahora ya se trabaja, según han decidido acá, en todo lo que es la organización para la participación plena en las elecciones nacionales del próximo 3 de mayo. Luis. Freddy, muchísimas gracias. Buenas noticias para la unidad y la cohesión del movimiento al socialismo en Bolivia. Ya confirmada la información a través de las pantallas de Telesur y de tu micrófono. Muchísimas gracias, Freddy. Era Freddy con las declaraciones en directo de también uno de los candidatos a la fórmula presidencial por el MAS, David Choquehuanca. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente: a un año de su autoproclamación como presidente de Venezuela, el falso mandato de Juan Guaidó ha estado caracterizado por la corrupción, sus vínculos con paramilitares y la división interna. ¿Hasta cuándo seguirá Guaidó jugando a ser presidente? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Nuestra primera respuesta, Wilmer Castro: mientras esté robando, seguirá jugando a ser presidente. Mientras siga siendo respaldado por el fascista y terrorista Donald Trump, seguirá jugando a ser paramilitar. Pero si sigue jugando a una guerra en contra de mi patria, lo va a lamentar por un siglo, dice Wilmer Castro. Nosotros venceremos, dice Wilmer Castro. Vamos a ver otra respuesta, Rebelde: mientras se le llueva el dinero del contribuyente de Estados Unidos, él no va a dejar de jugar al presidente o que sus amos decidan matarlo por estafador, dice Rebelde. Vamos a ver, Dani M. Villalón: mi querido presidente Nicolás Maduro, dice Dani, ¿por qué dejan que Guaidó salga del país a sus anchas y aún siga autoproclamado, según él? ¿Cuándo caerá el peso de la ley venezolana sobre él? ¿Me pueden explicar? Admiro la decisión del presidente Pedro Sánchez de España en no recibirlo, ha dicho Dani. Vamos a ver una cuarta y última respuesta, Hernán Freire: no entiendo por qué anda tan campante el líder opositor. Dice, no hay leyes que lo juicien por todo el daño causado a la soberanía de Venezuela, dice Hernán Freire. Con esta información llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.